Hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta tercera clase de fundamentales. En el día de hoy vamos a terminar por revisar todo lo que son los fundamentales y por entender lo que es esto. Os recuerdo esta página, siempre os remito a esta página, Investopedia, os lo tenéis en la descripción para ver cualquier término, cualquier cosa que no entendáis del todo bien, siempre lo podéis revisar en esta página. Vamos, es una página que a mí a día de hoy también me acompaña en mi día a día. Sin duda alguna, después de tantos años de invertir, me sigue acompañando. Os recuerdo esta frase porque es importante. Las acciones, empresas se valoran por su futuro, el pasado ya está descontado, pero obviamente tenemos que analizar las empresas por sus rendimientos pasados y de ahí más o menos ver qué va a hacer en un futuro, ¿no? Os recuerdo que en la primera clase, estas tres clases sí que lo suyo es que lo veáis todo en orden, lo tenéis en la descripción. También esto es una lista de reproducción. La primera clase fueron la cuenta de resultados, la segunda clase, la anterior, vimos los activos y los pasivos en el balance de situación, y en la clase de hoy vamos con la parte de los fundamentales que es, a mi parecer, lo más importante. Las tres cosas son hiper importantes y a la hora de analizar una empresa tenéis que analizar las tres partidas de fundamentales, pero esta es lo que hace la compañía con los beneficios que tiene. Esto es importantísimo porque al fin y al cabo el accionista depende de los beneficios que tenga una compañía. Cuantos más beneficios tenga, tú como accionista, más dinero vas a ganar. Pero claro, es muy importante saber lo que hace la compañía con esos beneficios. Así que es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Como siempre, nos vamos a TICR. Nada nuevo, no os estoy comentando nada nuevo bajo el sol. Nos vamos a TICR, también tenéis la plataforma en la descripción y seguimos con los resultados de Apple. En la clase de hoy vamos a terminar por revisar toda la terminología y lo más importante de cada partida de los fundamentales, pero más adelante veremos también los ratios, también en un futuro veremos los múltiplos, porque para analizar una compañía, aparte de conocer los fundamentales, tenemos que sacar ratios y múltiplos a partir de los fundamentales, pero esto lo veremos en próximas clases porque antes de llegar a eso tenemos que explicar más cosas, vamos a verlo todo bien, hay que asentar unos buenos cimientos antes de empezar a ponernos a analizar y a sacar conclusiones. Vamos a establecer unos buenos cimientos y también con el paso del tiempo y con el paso de estas clases terminaremos analizando empresas que vosotros me digáis de 0 a 100, de la A a la Z. Lo analizaremos todo por completo en diferentes clases, compañías que vosotros me pidáis, pero de momento vamos con esto, porque tenemos que asentar bien las bases, así que sacar papel y boli y vamos para allá con el Cash Flow Statement. Empezamos el Cash Flow Statement por el Net Income, que esto es básicamente los beneficios netos de la compañía, después de haber deducido todos los gastos, absolutamente todo deducido, son los beneficios netos que ha generado la compañía en ese año. En este caso lo estamos viendo del año 2023. Depreciation and Amortization, que si os acordáis esto lo vimos en la pasada clase, la depreciación es lo que se deprecia el activo tangible, pueden ser los inmuebles, el equipo con el que toda tu empresa opera, los vehículos de empresa, todo eso, la depreciación de los activos tangibles, y la amortización es la depreciación de los activos intangibles. Eso lo veríamos sobre todo aquí representado. Amortization of Goodwill and Intangible Assets. Madre mía, mi inglés. Ya comentamos en la anterior clase que para el Goodwill ya dedicaremos una clase completa porque el Goodwill es algo ya más complicado, es algo más ambiguo, es aprender a valorar lo intangible de una compañía. ¿Qué es lo intangible? La propiedad intelectual, las patentes, los contratos, todo eso es un intangible y todo eso entraría aquí dentro. La amortización es la depreciación de los activos intangibles. Y aquí lo veríamos, total depreciación y amortización, en este caso Apple no tiene, esto ya lo veremos en otras compañías, pero esta partida es muy importante. Lo que os recomiendo es que Net Income, 100% importante revisarlo siempre, y esto pues es el total, es la suma
de esto, ¿no? El total depreciation y amortization es la suma de estas dos partidas anteriores. Yo os recomiendo que siempre reviséis esta, y si veis que algo sobresale muy por encima de otra cosa, ya que reviséis en la suma de dónde viene ese desajuste, ¿no? Pero sobre todo fijaos en la suma total. Esto lo vamos a ignorar y nos vamos a ir al Stock Based Compensation. Esto es algo importantísimo. Esto lo vais a ver, sobre todo, yo le voy a hacer referencia a, en vez de decirlo todo entero, lo diré como SBC, ¿vale? La abreviatura de Stock Based Compensation, e incluso en algunas empresas o en artículos informativos veréis que se refieren a esta partida como SBC, que esto es las recompensas para los empleados de la compañía en forma de acciones. Aquí vemos que Apple, en los últimos 12 meses, LTM es Last 12 Months, últimos 12 meses. Cuando veáis NTM, significa Next 12 Months, los 12 próximos meses. Pero aquí estamos viendo los anteriores 12 meses. Apple no es que haya dado en compensación de acciones 11 billions de acciones, ha dado en valor de acciones 11 billions de dólares. Estos son dólares, no acciones. Apple en los últimos 12 meses ha repartido entre sus empleados a modo de recompensas 11 billions de dólares en acciones. ¿De qué depende la compensación en acciones? Suele depender de retos que se pone la compañía tanto en el corto, medio y largo plazo. Retos de rentabilidad. Queremos para el tercer trimestre de este año aumentar la rentabilidad de un 15% a un 17%. Si lo conseguimos, este paquete de acciones se divide como sueldo extra entre todos los empleados, junta directiva y todo eso. De eso depende las Stock Based Compensation. Tener cuidado con esta partida, porque aquí tenéis que tener en cuenta dos cosas, ¿vale? Que esto no lo comentan en prácticamente ningún libro de inversiones ni de contabilidad se comenta, y vais a ver a pocos inversores comentarlo, pero esto tenéis que calcularlo como un gasto. Esto es un gasto de la compañía. En ningún lado se menciona, en ningún lado se dice, pero cuando queréis calcular ciertas cosas, porque en un futuro, lo que os he comentado antes, calcularemos ratios, calcularemos múltiplos, tendremos nuestra forma de calcular el free cash flow, que lo vamos a ver después, pero os voy a enseñar a diferentes fórmulas para calcular diferentes partidas. Yo tengo mis propias fórmulas. Yo para calcular, por ejemplo, el ROIC, que es un ratio, y para calcular el free cash flow, yo utilizo la forma de calcularlo de Charlie Munger, pero yo lo adapto a mí. He cogido su fórmula y he hecho variaciones que a mí me gustan más, que me parecen más precisas para mí. Entonces, cuando vosotros en un futuro tengáis que calcular cosas, si dentro de ese cálculo tenéis que meter el SBC, calcularlo como un gasto, porque esto es un gasto de la compañía, para que lo tengáis en cuenta. Y otra cosa, el segundo punto importante acerca de esta partida: si veis que hay small caps, pequeñas empresas o startups que tienen esta partida muy elevada, red flag, cuidado con eso. Mejor no os acerquéis a compañías pequeñas que destinen mucha parte de los beneficios a compensaciones. Yo he llegado incluso a ver compañías pequeñas y no tan pequeñas con pérdidas, teniendo pérdidas anuales, pero que en el SBC es positivo. Igual ves una compañía con pérdidas de 7 billions y un SBC positivo de 10 billions. ¿Cómo es posible eso? Lo vais a ver. Y cuando veáis eso, no os recomiendo invertir en una compañía. En una compañía en la que la propia compañía se quite del beneficio neto, tanto que salgan a pérdidas, para que la junta directiva y el equipo directivo gane más dinero. Cuidado con eso, porque luego lo veremos en futuras clases. En el informe de la SEC, ahí se ve todo desglosado, los sueldos de los directivos más importantes. En ocasiones veréis empresas que durante el año entero pierden dinero y ves que el sueldo de los directivos es
beneficio de millones. Igual el directivo gana 7 millones anuales y la empresa está perdiendo 50. Cuidado con eso. Eso hay que verlo también. Por eso os he comentado esto. Estos son gastos de la empresa. Aunque nadie os lo comente, ya os lo comento yo. Son gastos. Luego otro punto importante es el Cash from Operations, que también lo vais a poder ver representado como CFO, la abreviatura de Cash from Operations, o en español, flujo de efectivo operativo. De igual forma, todo esto ya os mencioné hace tiempo que iba a hacer un PDF, el cual ya estoy preparando, un PDF con toda la terminología explicada y con todas las fórmulas explicadas para que lo tengáis a mano. Y esto es sencillamente el efectivo generado por las operativas de la compañía, ¿no? En este caso, 110 billones de dólares generados por la operativa de la compañía en efectivo. Cash es siempre efectivo. Ha generado Apple con la operativa 110 billions. Otro punto muy importante, el Change in Net Working Capital. Esto es, en español lo veréis representado como fondo de maniobra. Y esto, la terminología contable te dice que esto mide la salud financiera de la compañía. A mi parecer no te mide la salud financiera de la compañía, sino que te mide cuán intensiva de capital es. Es decir, esto es el dinero que la compañía necesita invertir en sí mismo para que la empresa pueda funcionar. Apple invierte en sí mismo, en los últimos 12 meses, 10 billones de dólares para mantenerse operativa. El año 2023 invirtió 6,6 billones. ¿Y cómo es posible que en el 2022 no haya invertido nada, sino que le ha salido positivo? Esto es porque probablemente, digo probablemente porque esto habría que luego verlo desglosado en el reporte financiero que Apple envía a la SEC. Pero si esta partida es positiva, es porque Apple se ha deshecho de inmuebles, de fábricas, de vehículos. O sea, obviamente Apple ha gastado billones en mantenerse operativa, pero también ha vendido parte de lo que ya tenía. Igual ha vendido 5 fábricas, 7 oficinas y 25.000 coches de empresa. Y eso ha hecho pues que todo lo que ha vendido de la empresa y todo lo que tiene que gastar para mantenerse operativo, pues al final ha quedado positivo. Entonces este año literalmente Apple no gastó nada de dinero en mantenerse operativos. Luego pasamos al Capital Expenditure. Esto lo vamos a ver como Capital Expenditure o lo podréis ver abreviado como CAPEX. Son todas las inversiones que ha hecho la compañía durante el año para expandirse. Lo que en inglés se viene a llamar un M&A, que son fusiones y adquisiciones por parte de la compañía. En este caso, Apple invirtió en los últimos 12 meses 8,6 billones en adquirir otras empresas, o adquirir parte de otras empresas, o comprar las oficinas de otra empresa, o comprar equipamiento, lo que sea. Todo el gasto para expandir a la empresa o para tener más presencia en otras compañías. Compro el 2% de esta empresa, el 10% de la otra. Todo eso se ve reflejado en el CAPEX. Os recuerdo, de nuevo, que todo esto lo podéis ver desglosado en los informes financieros de la compañía. ¿Por qué ha tenido 8,6 de CAPEX? Ahí lo podéis ver. ¿En qué se ha ido 8 billions? Ahí lo podéis ver. Luego, Cash Acquisitions, lo siento, disculpar una cosa, en algunos fundamentales podréis ver que el Cash Acquisitions está metido dentro del CAPEX. Aquí nos lo ha dividido. El Cash Acquisitions es lo que os comentaba de Apple, que compra, por ejemplo, otras empresas. ¿Vale? Aquí solamente, como lo pone aquí, solamente entra en el Cash Acquisitions la adquisición, fusión con otras empresas. Aquí lo están dividiendo en el CAPEX de Apple, entra únicamente pues las propiedades que ha comprado, nueva fábrica para expandirse, lote de 5.000 ordenadores, todo eso en el Capital Expenditure. Y Cash Acquisitions, dinero empleado para expandirse comprando nuevas empresas, comprando acciones, lo que sea. Os recuerdo que en otras empresas esta partida la veréis fusionada, la veréis juntas, y en el CAPEX entrará también el Cash Acquisitions. Esto ya depende de las empresas.
A medida que vayáis analizando compañías, vais a ver que luego las compañías tienen formas diferentes de soltar la información, ¿vale? Hay empresas que esto te lo fusionan, hay empresas que no te lo fusionan. Eso ya lo iréis viendo y ya os iréis familiarizando con todo ello. Luego otro muy importante es esto, son los valores líquidos a corto plazo de la compañía. Aquí entran bonos del Estado, letras del Estado, deuda a muy corto plazo favorable. Todo esto es los Marketable and Equity Securities. Esto es el dinero líquido a muy corto plazo, que prácticamente tienen de forma inmediata para convertirlo mañana mismo. Tiene disponible casi 15 billions. Y Cash from Investing es el efectivo que ha ganado o ha perdido por todas las inversiones que ha hecho. Porque todo esto son inversiones de la compañía en la propia compañía. Entonces, la suma resta de toda esta partida anterior nos sale cuánto efectivo ha generado Apple con sus movimientos de efectivo. Pues estos últimos 12 meses, entre gastos de capital, gastos de expansión, pero beneficios que le ha traído su inversión en bonos del Estado, letras del Tesoro y todo eso, Apple ha generado positivo 4 billions más en efectivo para la propia compañía. Luego nos vamos a Total Debt Issued, que esto es la deuda que la compañía ha emitido para expandirse. Apple en los últimos 12 meses ha emitido 5 billions de deuda. Ha podido ser pidiendo deuda o ha podido ser con emisión de acciones. ¿Ha emitido acciones Apple? Ahora lo veremos, pero aquí vemos que no. Al contrario, ha recomprado 87 billions de dólares en acciones suyas propias. Es decir, Apple ha invertido 87 billions en sí mismo. Eso te beneficia a ti directamente. Ya lo hablamos en anteriores clases, creo que fue en la primera clase de Fundamentales 1. Hablamos que es interesante en invertir en compañías cuyas acciones en circulación se vayan reduciendo. Porque eso hace que tú tengas más porcentaje de la empresa sin falta de que tú compres más acciones. Y aquí vemos que Apple, año a año, va recomprando sus propias acciones. Volvemos atrás. Esto es deuda que Apple ha emitido. Y esto es deuda que Apple ha pagado. Apple ha emitido 5 billions en deuda y ha pagado 10,6 en estos últimos 12 meses. Luego, issuance of common stock significa cuántas acciones ha emitido Apple en valor de billones de dólares. No ha emitido acciones, al contrario, vemos cómo se ha recomprado acciones a sí mismo y que esto lo hace todos los años. Common dividend paid, dividendos que ha pagado Apple. Ha pagado 15,4 billions en dividendos. Y aquí vemos Common and Preferred Stock Dividends Paid, que es la misma cifra, porque en este caso no ha dado más dividendos, ha dado los mismos. Sí, Apple, esto lo veremos, existen dos tipos de dividendos. Los dividendos extraordinarios y los dividendos ordinarios. Los dividendos ordinarios son esos dividendos que la compañía da una vez cada 3 meses, o puede ser una vez al año, o una vez cada 6 meses. Como la compañía decida, pero son dividendos que la compañía da por seguro, que tú como inversor sabes que Apple te va a dar dividendos cada 3 meses. Esos son los dividendos ordinarios, que pase lo que pase, Apple te va a dar esos dividendos. Luego existen los dividendos extraordinarios, que eso son dividendos extra. Y estos dividendos extraordinarios te lo pueden dar dos tipos de compañía. Tanto las compañías que emiten dividendos ordinarios, como compañías que no dan dividendos. Te pongo un ejemplo. Alibaba no da dividendos, pero el año 2023 tuvo muchos ingresos extra, entonces emitió un dividendo extraordinario para dar parte del remanente de esos ingresos extra y dárselo de nuevo a los accionistas a modo de agradecimiento. Pero luego también está Apple. Apple da
dividendos ordinarios todos los años, una vez cada 3 meses, pero si este año le va extremadamente bien, tan bien que no saben dónde reinvertir el sobrante, te lo van a dar en forma de dividendo extraordinario. No te van a aumentar el dividendo ordinario. Te lo darán probablemente como dividendo extraordinario. Es importante saberlo. Y si hubiese habido dividendo extraordinario, aquí, imaginaos que el dividendo extraordinario era de 4 billions. Pues aquí en vez de ver 15,4, veríamos la suma, 19,4. Para que lo sepáis, es importante que lo sepáis. Y aquí, pues está el cash from financing, el efectivo que ha utilizado, que al fin y al cabo es la suma de toda esta partida, que ha utilizado Apple para financiarse, porque todo esto realmente es para financiarse o refinanciarse a sí mismo. Y luego esto es importantísimo, esta partida representa si el saldo de efectivo por parte de la empresa ha subido o ha bajado en el año. Net change in cash, lo pone la propia palabra, cambio en efectivo. En los últimos 12 meses, el efectivo de Apple ha aumentado en 6,8 billions. En el año 2023 aumentó en 5,7 billions, pero el año 2022 bajó 11 billions. ¿Significa esto que sea negativo? Os doy 3 segundos, 5 segundos, o parar el vídeo y me lo contestéis en los comentarios. ¿Es negativo que Apple, su cambio en efectivo, su efectivo haya caído en 11 billions? ¿Es negativo? No tiene por qué. Os explico, aquí lo que tenéis que ver, una vez vosotros entendáis los datos, el primer paso es entender toda la terminología de los fundamentales, es entender qué significa cada cosa, qué representa cada fundamental. Y una vez entendamos eso, entra lo importante, que es la interpretación de los datos. A priori, esto parece algo negativo, porque, ostras, su posición, su saldo en efectivo ha caído a 11 billions. ¿Por qué? Bueno, aquí habría que entrar en interpretar estos datos. Probablemente sea porque, fijaos en esto, cash from investing. Vemos como aquí fue negativo, frente al positivo en los años anteriores. ¿Por qué? Porque aquí, en el año 2022, ¿qué vemos? La única partida diferente, aquí vemos que vendió parte de todas sus propiedades, y esto hizo que durante ese año Apple no tuviese su financiación para su operativa fue positiva. Por lo tanto, es como que no se ha financiado para operar durante este año. Entonces, ¿qué ha hecho? Como ha sido una partida que le ha salido positiva y el resto de años le suele salir negativa, obviamente, fijaos una cosa. ¿Qué hay aquí? Es una partida negativa. Esto quiere decir que Apple, como ha tenido beneficios y le ha salido a cuentas, fijaos en esto, ha tenido, respecto a los años anteriores, un beneficio, una diferencia de unos 10 billions. 122, 110, 110... Lo vemos, ¿no? Y aquí ha tenido una partida positiva. Fijaos que lo que ha hecho Apple ha sido invertir este remanente, este sobrante de efectivo en bonos del Estado, en tesorería, en efectivo casi inmediato. Es decir, esto, si lo vemos como el dato suelto, parece malo. Pero si decimos por qué y deducimos el por qué, vemos que Apple ha cogido su beneficio sobrante y lo ha reinvertido en la salud propia de la compañía. Lo que ha hecho todo lo contrario a los políticos. Los políticos toman medidas de pan para hoy y hambre para mañana, y Apple lo que hizo fue quitarse de efectivo para tener más efectivo en los años venideros. Y luego tenemos aquí el cash and cash equivalents, que esto es, por así decirlo, el efectivo convertible inmediatamente. De todo el free cash flow, que es el dinero como tal en efectivo que tienen, el que tienen disponible ahora mismo, es esto.
33,92 billions. Y aquí yo lo que os recomiendo es fijaros únicamente en el end of period. Fijaros también en el beginning of period, ver cómo ha aumentado, tampoco es muy relevante. Yo os recomiendo saber cuánto es el dinero en efectivo inmediatamente que tiene la compañía, que en este caso son 33,92 billions. Fijaos, hacer este cálculo. Tiene de free cash flow 102 billions. Dinero efectivo, en efectivo. Inmediatamente disponible 34 billions. Más o menos, quiere decir que el 34% de su free cash flow lo tienen disponible ya para cualquier emergencia. Y esto es algo buenísimo, por supuesto. Y aquí, esto también lo tenéis que tener en cuenta, cuánto dinero está destinando Apple para pagar en intereses de deuda, 3,80 billions en los últimos 12 meses, o cuánto dinero ha pagado Apple en taxes, en impuestos, 28 billions. Y aquí vimos en la anterior clase, hay 3 partidas para la acción unitaria. Tenemos el beneficio por acción, que eso es dividir el beneficio de la acción entre el número de acciones que hay en circulación, y con eso obtenemos el beneficio por acción. Luego tenemos el valor en libros de las acciones, que es dividir el equity de la acción, o sea, el equity de la compañía entre el número de acciones en circulación, y luego tenemos el flujo de caja libre por acción. Que esto es el efectivo que más o menos, el efectivo libre que genera cada acción. Apple en este caso, la acción de Apple vale 207 dólares. De esos 207 dólares genera 6,55 de flujo de caja libre anualmente. Lo suyo es que esto vaya en aumento. Y ya no es que lo suyo es que esto vaya en aumento, es que esto, el flujo de caja por acción vaya en aumento a la par que también va en aumento el beneficio por acción, y a la par que también va en aumento el valor en libros de la acción. Es importantísimo. Os recomiendo que lo vayáis monitorizando, como si os hacéis un Excel, con 3 casillas, el beneficio por acción, el valor en libros de la acción y el flujo de caja por acción. Y lo vais actualizando trimestralmente, pumba, pumba, pumba. Lo monitorizáis, ya lo veremos en futuras clases cómo os recomiendo hacerlo. Pero ir monitorizándolo, porque tiene que haber un crecimiento o movimientos a la par. Si todo va hacia abajo, que vaya hacia abajo a la par. ¿Por qué? Porque si algo no va a la par, significa que hay algo que el mercado está obviando del negocio. Y eso probablemente se traduzca en problemas futuros. Si veis que la compañía, el beneficio por acción sube mucho y que el flujo de caja por acción cae, red flag. La compañía va a terminar cayendo, porque hay algo ahí que no se está viendo. ¿Cómo es posible que la acción genere beneficio, pero no esté generando efectivo? Hay algo que la compañía no está, que el mercado no está viendo. Lo mismo con el valor contable en libros. Si el flujo de caja sube, si el flujo de caja por acción sube, pero el valor en libros no sube, cuidado, porque eso puede durar. El mercado, eso se llama ineficiencia de mercado. El mercado se puede no fijar en eso durante un tiempo, pero al final los fundamentales es lo que manda. Si el mercado no se ha fijado en un error que hay en los fundamentales, porque eso es un error, no es un error contable, es una apreciación contable que el mercado no está teniendo en cuenta. Y al final el tiempo da la razón a la contabilidad. Si hay un desajuste, si los beneficios por acción van por aquí y el valor en libros va por aquí, al final va a terminar habiendo un choque de realidad entre la realidad de lo que está ocurriendo en la compañía y la realidad de lo que el mercado está percibiendo. Y la diferencia que haya entre la percepción fundamental y la percepción del público será la caída. Por eso se generan las burbujas, por eso mismo. Porque la percepción del público, del mercado, es completamente diferente a la percepción real de la compañía. O de la economía en general, ¿no? Y a mayor sea esa diferencia de percepciones entre involucrados en el mercado, mayor será la caída. Mucho mayor. De ahí se originan las burbujas. Al fin y al cabo, las burbujas es por un error en percepciones de
todos los integrantes del mercado. Así que, chicos, por aquí me voy despidiendo. Espero que os haya gustado muchísimo esta clase número 3 de fundamentales. Os recuerdo, porque esto es muy importante, en la descripción os dejo la guía con el paso a paso no para ser rentable en bolsa, sino para entender empresas y con eso terminar siendo rentable en bolsa. Con esa guía, uniendo esa guía a estas clases de los fundamentales, es que os va a venir genial. Principalmente también lo he hecho para eso, porque uniendo esa herramienta más estas herramientas de estas 3 clases, os va a venir genial, os lo aseguro, es un complemento perfecto. Y no solamente eso, el PDF que estoy preparando con todo el desglose de los fundamentales de las compañías, cómo entender cada cosa, cómo calcularlo para que lo tengáis disponible a mano, ya lo estoy creando y pronto lo tendréis, va a ser completamente gratuito. En la descripción también tenéis la newsletter, que envío 2 correos semanales con contenido completamente exclusivo. Y por último, próximamente se van a venir más clases sobre fundamentales, pero antes de meternos en ratios múltiplos, cómo calcularlos, cómo entenderlos, cómo interpretarlos, cómo calcular cada sector, qué tener en cuenta de cada sector, porque hay sectores en donde hay que tener más en cuenta la deuda, pero hay otros sectores en donde la deuda casi no existe. Todo eso hay que saberlo, todo eso hay que entenderlo, pero eso hay que ir por partes. Esto que os he mostrado de los fundamentales en estas 3 clases ya os sirve para inmediatamente coger cualquier empresa y empezar a entenderlo todo. Venga, me cojo hoy el balance sheet de Microsoft o de la compañía que tú quieras. Y lo haces. O hasta si tú mismo tienes un negocio, puedes aplicar estos principios contables a tu negocio. Eso también. Yo lo aplico para mis cosas. Entonces todo esto lo puedes empezar a aplicar desde ya, sea para tu propia vida, para empezar a analizar ya compañías. Mientras no sean bancos, puedes empezar ya a entender los fundamentales de cualquier compañía, te lo aseguro. Con el paso del tiempo, a medida que tú lo vayas haciendo en tu casa y a medida que lo vayamos viendo en las clases, vas a ir cada vez puliendo más la interpretación de esos fundamentales. Y ya luego también pasaremos en futuras clases a determinar los ratios, determinar los múltiplos, empezar a valorar el futuro de hacia dónde puede ir una acción, aunque aquí entramos ya en ambigüedades. Pero también tendremos que empezar a valorar, a proyectar a futuro una acción. Lo veremos en futuras clases, porque antes necesitamos entender más cosas. Y también tendremos que empezar a comprender cómo analizar empresas que ni siquiera conocemos. Por ejemplo, la empresa Fort Knox, dime de qué es. Bueno, igual tú puedes ver sus fundamentales y ver si la empresa está sana o no financieramente. Con estas 3 clases es lo que puedes ver. Que la compañía está sana, que tiene buena pinta, es lo que puedes ver. Pero claro, si no conoces Fort Knox, yo qué sé qué es eso. Pues también veremos en próximas clases, o es más pronto que tarde, veremos en próximas clases cómo coger un reporte de la SEC, un reporte de 300 páginas de la SEC, y lo vamos a desgranar y vamos a ver punto por punto los puntos importantes en los que tenéis que fijaros. Porque hay mucha paja, pero hay que leer esos reportes, no las 300 páginas, pero igual 40 sí, porque son las importantes. Pero tranquilos, porque la inteligencia artificial es nuestra aliada, y todo eso lo vamos a ver. De verdad, chicos, se vienen clases que vais a alucinar. Vuestro nivel de inversión va a ir de aquí a aquí. Y dentro de unos meses de aquí a aquí, tanto que sale de la pantalla. Y ya si encima todo esto lo compagináis con la guía, lo compagináis con la newsletter, y lo compagináis obviamente con lecturas recomendadas, con poner todo esto vosotros en práctica. Todo. Os aseguro que ni el 90% de las personas que invierten en bolsa no lo hacen. Os lo aseguro que solamente con esto que estáis haciendo, de ver estas clases y ponerlo en práctica y comprometeros con esto para vuestras finanzas y vuestras inversiones, os quitáis al 90% de los inversores que hay en bolsa. Os lo aseguro, os lo aseguro. Por eso el 80% de la gente que invierte en bolsa pierde todo su dinero, porque el 80% de las personas invierten a lo loco. Esto que estáis haciendo marca la diferencia en vuestras finanzas.
os lo aseguro, y lo vais a ver de aquí a unos años, lo vais a ver. Así que nada, chicos, ponedme en los comentarios próximas clases que os gustaría ver, si hay cosas que se os ha quedado ahí un poco en el aire, cualquier cosa, en los comentarios, o por mensaje directo en Instagram, o donde sea, contesto a todo el mundo. Nos vemos en la próxima clase. Un saludo, un fuerte abrazo y 1000 millones de gracias. Hasta la próxima.